Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos, queridos amigos. Espero que tenga su Biblia al alcance de su mano, si no, búsquela por favor, y vamos a estar abriendo nuestra Biblia allí en Romanos capítulo 7. Vamos a continuar con nuestro estudio en esta gran epístola, una de las obras de arte del Nuevo Testamento. Pero antes de leer y considerar Romanos 7, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, te agradecemos por la salvación tan grande que nos diste a través de la persona de Cristo. Te agradecemos por tu sagrada palabra escrita. Te agradecemos por el Espíritu Santo, el cual es nuestro Maestro, y te pedimos que obres en nuestros corazones a través de su enseñanza. Queremos pedirte por aquellos que están escuchando esta transmisión radial y tienen diferentes necesidades, tanto espirituales como emocionales, mentales y materiales. También te pedimos por aquellos que se encuentran privados de su libertad, por los ancianos y en especial por aquellos que están pasando por momentos difíciles, esposas y esposos que no te conocen. También pedimos por los niños que están pasando por momentos difíciles a causa de malas decisiones de los mayores. Te pedimos, Señor, que obres grandemente. Responde, por favor, nuestras oraciones, que almas se salven en este día, que aquellos que están apartados puedan volver a ti, que la Iglesia de Cristo se fortalezca y edifique. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, con su Biblia abierta en Romanos capítulo 7, vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 14. En este versículo vamos a ver cómo un creyente intenta, desesperada y sinceramente, tratando de llegar a ser lo que debe ser. Esta persona no está luchando con otra persona, ni con el ambiente en el que se encuentra, está luchando consigo mismo. En lo personal, les puedo decir que el área en la cual tengo más luchas es mi personalidad. A veces culpo a las circunstancias o a otras personas, pero en realidad yo soy mi peor problema, mi peor enemigo. Ahora, esta experiencia de Pablo corresponde a su vida como creyente y se necesita ser muy espiritual para reconocer y admitir esto. Saben, siempre tenemos dificultades para admitirlo. No lo vemos y recién después de vivir muchos años nos damos cuenta de cómo somos. Dios nunca intentó mejorar la naturaleza humana. Mi antigua naturaleza es tan corrupta como antes de conocer a Cristo. Nunca mejoró, nunca mejorará. Ahora tengo una nueva naturaleza. Dios me dio la suya cuando le acepté por la fe, pero mi antigua naturaleza sigue tan corrupta como siempre. Esta era la experiencia de Pablo y también la nuestra. El creyente que lee y estudia Romanos 7 va a estar de acuerdo con que se trata de una persona regenerada. Ningún inconverso puede decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cada creyente que lee estos versículos puede verse reflejado a sí mismo. Yo puedo verme reflejado en estos versículos y estoy seguro que usted que está escuchando, si nació de nuevo, también puede verse en este pasaje bíblico. Si bien no se trata de la experiencia ideal, es a mi juzgar la experiencia de la mayoría de los creyentes. Aquí vemos un creyente intentando vivir el verdadero carácter cristiano por sus propias fuerzas y se encuentra sin recursos. En alguna instancia, Pablo, el líder judío convertido, dice, si la ley no puede producir este carácter en mí, entonces lo voy a producir yo mismo. Muy bien, vamos a ver esa situación. Vamos a enfocarnos en los versículos 14, 17, 18, 20 y 21.
En el versículo 14 Pablo comienza diciendo, mas yo soy carnal. Marque esa expresión, por favor. Recuerde que el hombre carnal es salvo. Hablamos en cuanto a eso en el último programa, cuando estábamos viendo el pasaje en 1 de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. El hombre carnal es salvo, pero es un bebé en Cristo, un niño espiritual. No se ha librado del poder del pecado a través del poder del Espíritu y el estudio de la palabra de Dios. La antigua naturaleza continúa controlándolo. Ahora, muchas personas me preguntan, ¿cómo es que una persona tan espiritual como el apóstol Pablo dice ser carnal? Piense bien en esa pregunta. Creo que la respuesta está, en parte, en el hecho de que una persona verdaderamente espiritual nunca está satisfecha consigo mismo. Por ende, sabe y admite ser carnal. Yo le pregunto, ¿usted diría ser espiritual? Yo no podría. Martín Lutero dijo, si una persona dice ser espiritual y está contento consigo mismo, entonces esa persona es necia y carnal. Yo le pregunto, ¿está usted contento consigo mismo? Yo no. Yo no estoy contento conmigo mismo. ¿Se da cuenta? Si no estamos contentos con nosotros mismos, entonces tenemos que reconocer que somos carnales. ¿De qué otra manera puede un hombre espiritual verse a sí mismo? Un creyente carnal puede pasar a ser espiritual, pero solo un hombre carnal puede decir ser espiritual. Un hombre espiritual se conoce tan bien a sí mismo que se considera carnal. Dicho esto, creo que Pablo se considera carnal, más allá de que nosotros diríamos que es espiritual. Pablo, a mi entender, nunca se estima espiritual, pero sí estima a otros como espirituales. Lo podemos ver en 1 de Corintios 2.15, Gálatas 2.15 y Gálatas 6.1. Para mí está bien mirar a alguna persona y decir, a mi juicio, fulano es una persona espiritual. Pero sí hay que ser muy cuidadoso porque en ocasiones uno solo está juzgando por lo que ve, la apariencia, lo exterior. La persona a la cual llamo espiritual puede ser carnal. De hecho, es posible pensar que alguien es espiritual cuando esa persona ni siquiera es salva. Por eso, debemos ser cuidadosos al juzgar a otros. Sí creo que uno puede ver el comportamiento piadoso de otra persona y decir que es espiritual. Pero ¿quién de nosotros va a decir, miren cuán espiritual que soy? Eso probaría que soy carnal, soy mundano. Pablo sigue tratando su condición al decir, soy carnal, vendido al pecado. Preste atención a esa frase. Primero dijo soy carnal, luego dice vendido al pecado. Pablo reconoce la existencia de cierta atadura con la antigua naturaleza. La ley no podría librarlo de esa naturaleza caída. La frase vendido al pecado proviene sin duda del Antiguo Testamento. Permítame darle un par de versículos como referencias cruzadas que usted puede anotar. Deuteronomio 28:68 e Isaías 52:3. Ser vendido al pecado significa, a mi juicio, estar sujeto a un pecado al cual el creyente por sí mismo no puede escapar. Este desea librarse de ese pecado, pero no tiene éxito. Desde ya, sabemos que Pablo estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, está diciendo la verdad en cuanto a sí mismo. Está siendo honesto. Muchos de nosotros no admitimos nuestras faltas. Pablo sí lo hizo. Muchos de nosotros somos demasiado orgullosos como para reconocer nuestro estado en la vida cristiana. Pero Pablo no. Él admitió que estaba mal. Él hace una confesión de ese monstruo que lo tenía cautivo. La razón por la cual no somos espirituales es porque escondemos nuestro pecado y pretendemos ser espirituales cuando no lo somos. Ahora, Pablo pasa a explayarse más en su explicación al decir en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Pablo simplemente dice que la antigua naturaleza que mora en él no ha cambiado, no ha mejorado para nada, sigue siendo depravada. La frase "en mi carne" es muy importante. No está hablando en cuanto al cuerpo, sino en cuanto a la antigua naturaleza del hombre. Ahora bien, esto no significa que el cristianismo sea un fracaso, sino que la naturaleza humana es corrupta. Al haber nacido de nuevo, Pablo pasa a ser un hijo de Dios y por ende el Espíritu Santo vino a morar en él. Pero la carne, la antigua naturaleza, todavía era parte de él. La declaración de Pablo nos da más pruebas de que el principio del pecado nunca se erradica de la vida del cristiano mientras viva en esta tierra. Tenga cuidado con individuos que enseñan que la antigua naturaleza se erradica. La Biblia no enseña eso. Si alguna persona cree eso, está engañada, y cuando uno comienza a darse lustre con que el viejo hombre está erradicado, está en serios problemas. De hecho, al decir que uno está libre del pecado, ya está pecando, porque en 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Pablo admite en estas dos ocasiones en el capítulo 7 de Romanos que el pecado mora en él, mora en mí. El mal está siempre presente. Fíjese en las siguientes frases: el pecado mora en mí, el mal está en mí. Versículo 21. Ahora, el hecho de que esta antigua naturaleza mora aún en nosotros crea un conflicto, una guerra entre la antigua naturaleza y la nueva. Pablo pasa a explicar este conflicto en su vida en detalle. Dice en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí tenemos a un hombre confundido, un cristiano confundido. Permítame hacer una paráfrasis del texto leído. Sería algo así: mi propio comportamiento me desconcierta, ya que me encuentro haciendo lo que no quiero hacer y haciendo lo que realmente odio. ¿Se da cuenta? Pablo sabe que nació de nuevo y que se ha producido un cambio definitivo en él. Y si usted nació de nuevo, usted lo sabe muy bien. La nueva naturaleza produjo en Pablo nuevos deseos, deseos santos, deseos de agradar a Dios. Como creyente, Pablo sabe lo que está bien, él quiere hacer lo bueno, pero de alguna manera no siempre lo hace. Sabe lo que está mal, no quiere hacer lo malo, y aún así, en ocasiones, hace lo malo. Es como que mantiene una guerra civil interna, dos personas viviendo en un cuerpo y en desacuerdo constante. En un intento por dar un diagnóstico llega a pensar que tiene una doble personalidad y luego frustrado dice: no lo entiendo. Él reconoce no comprenderlo, está como vencido. Esto refleja el presente de muchos creyentes. Algunas personas se salvan y saben que son salvos y no obstante viven en la lucha. Esto los frustra y se sienten derrotados. Habían pensado, después de haber aceptado a Cristo, que todo sería perfecto, que todas las tentaciones desaparecerían, pero eso no es cierto. Permítame darle una ilustración al respecto. Antes de conocer a Cristo, yo fumaba. Lehmann Strauss fumaba. Después de mi salvación, el deseo de fumar no se fue de un día para el otro. De hecho, recuerdo cuando vivía en Filadelfia, muchos años atrás, siendo aún joven, me encontré saliendo de una librería en el centro de la ciudad y un hombre pasaba caminando por la entrada fumando uno de mis cigarrillos favoritos. Me acuerdo que seguía a ese hombre por más de una cuadra para poder oler el humo del cigarrillo. Ahora, yo no iría a un negocio para comprar cigarrillos y fumarlos, pero lo que quiero ilustrar es lo siguiente. Hubo un conflicto dentro mío. Sabía que no era bueno para mi salud y que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo y que el Espíritu se contristaba si yo lo hacía, pero aún así el conflicto estaba presente. Ahora bien, algunos insisten de que Pablo estaba describiendo el conflicto de un inconverso.
Algunos dicen que los creyentes espirituales no tienen estos conflictos, pero Pablo nunca dijo algo así. Este conflicto puede ser experimentado por cualquier creyente que no depende día a día de la gracia de Dios, sino que depende de sus propias fuerzas. Mis queridos, tengan cuidado con esto. Nosotros no tenemos las fuerzas para soportar las tentaciones de la vida. El pecado está siempre presente, al igual que el conflicto interior. Desde ya que debemos esforzarnos. No podemos vivir pasivamente. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos emplear tiempo en oración. Pero es el poder de Dios el que nos libra, no la fuerza de nuestra carne. Tenga en mente que este hombre de Romanos 7 tiene el deseo de hacer el bien y el odio continuo hacia el pecado, tal como usted y yo. Cada hijo de Dios debe odiar lo malo en todo tiempo, y en especial cuando uno se encuentra pensando lo malo, hablando lo malo o haciendo algo malo. Ahora, ¿se da cuenta? Esta no es la actitud de un inconverso. Yo no digo que la victoria sobre el pecado sea imposible, ni tampoco que está bien si el creyente peca a diario y luego confiesa como parte de un hábito. Yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida más que nadie. Pero debo admitir que no siempre sucede así. Hay ocasiones en las cuales yo interfiero con la voluntad de Dios, y no siempre las cosas salen de la manera que Dios quiere que salgan. El hecho real de que el creyente recibió el Espíritu Santo no significa que la carne deja de cumplir un rol activo en su vida. El creyente está en Cristo, pero tal como dije anteriormente, no se ha librado de la antigua naturaleza. La carne aún está presente, y esa es la razón del conflicto. Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 17 diciendo: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí Pablo está hablando a creyentes y refleja la experiencia que muchos de nosotros experimentamos. No suponga que esta experiencia es lo que Dios tiene para su pueblo. Dios no quiere que sea así, pero no podemos negar que esta es una realidad en nuestras vidas. Somos tentados a ir en contra de los deseos de la naturaleza divina que Dios nos impartió. Es así, mis amigos, tanto usted como yo poseemos dos naturalezas distintas y conflictivas. Se trata de la carne y el espíritu. Y estas dos nunca van a llevarse bien porque son diferentes. No cometa el error que muchos han cometido al pensar que después de la conversión la antigua naturaleza cambia. Lo dije antes y permítame decirlo de nuevo. Dios nunca cambia a la carne. Si bien es verdad que no estamos en la carne, también es verdad que la carne está en nosotros. Tenemos a la carne. Esa antigua naturaleza mora en nosotros, al igual que el Espíritu Santo. Y estos dos están en una guerra constante. Creo que Romanos capítulo 7, versículos 14 al 23, es un ejemplo vívido de la lucha entre estas dos naturalezas en la vida del creyente. La experiencia de Pablo no es única, ya que esta descripción se aplica a cada uno de nosotros. Dígame, ¿qué cristiano no lucha con esto? Para mí no es nada extraño. Tengo la habilidad de reconocer lo malo, pero tengo la incapacidad de refrenarme y no hacerlo. Ninguno de nosotros es tan bueno como debería, pero la provisión de Dios es algo maravilloso para este tipo de experiencia. Creo que el peligro más grande en la iglesia de la actualidad es la falta del estudio bíblico. Hay una gran necesidad de conocer Romanos 6, 7, 8. Tenemos predicadores que en sus sermones eligen un pasaje y luego lo dejan para contar un par de historias. Después vuelven al versículo y cuentan un par de chistes y terminan.
pero no tenemos una exposición de la palabra de Dios. Hay muchos predicadores, pero muy pocos maestros, y la gente va a la iglesia con hambre, con conflictos, problemas, dificultades, dudas. Mi estimado oyente, si usted es un predicador y está escuchándome en este día, por favor estudie bien su Biblia y enseñe la palabra de Dios a su gente. No existe ningún sustituto para eso. Las personas que van a la iglesia necesitan ser alimentados con la verdad de Dios. No sea negligente en su estudio bíblico. Levántese temprano cada día y si no tiene los libros adecuados, trate de comprarlos. Compre libros que le ayuden a comprender y profundizar en diferentes aspectos de su estudio bíblico. Un libro de ilustraciones no es la respuesta. Un libro de sermones tampoco. Un libro de problemas sociales no es la respuesta. Busque en el libro de los libros. Estudie la Biblia. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, lo digo porque la Biblia es el medio para nuestra santificación práctica. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, nosotros no podemos crecer por experiencias de otras personas. Escuchar a un predicador dando un testimonio y gastando todo el tiempo contando de sus experiencias no nos va a ayudar a crecer. No podemos crecer escuchando las experiencias de otros. Necesitamos la palabra de Dios. El Señor Jesús oró al Padre en Juan 17:17 diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos la santa palabra de Dios. Dios nos libre del peligro que está separando congregaciones y debilitando a la iglesia. Ese peligro es ni más ni menos ignorar la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos con el tiempo de hoy. Vamos a regresar, si Dios lo permite, a Romanos 7 en nuestro próximo programa. Y para eso quiero que usted esté listo con su Biblia en mano. Es un privilegio para mí emplear tiempo en preparar estos estudios de la palabra de Dios. Ha sido una larga y esforzada preparación. Se trata de muchas horas de estudio para poder explicar lo que el texto bíblico dice y significa. Y es por eso que necesitamos de sus oraciones y apoyo. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Si usted aún no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, le invito a que venga y se rinda a los pies de Cristo. Si necesita ayuda para dar ese paso de fe, llame a esta emisora local. Y para los que son hijos de Dios, les animo a que estudien más y más la palabra escrita de Dios. Bueno, como les dije, Dios mediante, será hasta la próxima. Que Dios los bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.